Buenos días, buenas tardes, buenas noches, linduras, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a Criminalmente, donde hablamos de crímenes, de asesinos en serie, de casos resueltos, no resueltos y lo que se nos atraviese en el camino. El día de hoy vamos a estar viajando a Francia, de nuevo, pero esta vez a 1933, donde unas hermanas revolucionaron completamente un pequeño pueblo al noroeste de Francia. Y para que se ubiquen un poco históricamente, fue el año en el que este señor subió al poder en Alemania. Sobra decirte que no se te olvide que si te gusta este tipo de contenido, si te gusta cómo cuento las historias y si te gusta mi canal, no se te olvide suscribirte y sobre todo darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Y sin más preámbulos, vámonos con el caso de las hermanas Papin. Nos vamos entonces a Le Mans, Francia, en donde el 2 de febrero de 1933, René Lancelot, un abogado, llega a su casa en la 6 Rue de Bruyères, como era de costumbre. Sin embargo, al abogado algo le pareció que no iba bien en la casa, ya que las luces estaban apagadas, excepto la del ático donde vivían las criadas. Y para este caso, sobra decirles que les recomiendo contextualizar un poco porque se usaba vocabulario que ya no se usa. Por ejemplo, las criadas. Sin darle mucha importancia a esto, René Lancelot intentó entrar a su casa. Sin embargo, de nuevo algo que no cuadraba. La puerta de la casa estaba con llave. Recordemos que en esta época la inseguridad no existía como hoy en día. Y en este tipo de casas se acostumbraba a no cerrar la puerta, sobre todo si había alguien en la casa. Entonces, si el servicio o las criadas estaban en la casa, ¿por qué la puerta estaba cerrada? Pero bueno, esa noche René con su esposa Leonie y su hija Geneviève tenían una comida donde su cuñado. Así que él pensó simplemente que de pronto ellas se habían adelantado y se habían ido ya a la casa donde era la comida, por lo que él hizo lo mismo, se dirigió a este lugar. Pero, oh sorpresa, cuando llegó a la casa de su cuñado y le dijeron que no tenían noticias ni de Leonie ni de Geneviève. René, o René como le diríamos en español, se devuelve para su casa y decide llamar a la policía alrededor de las 8 de la noche. Recordemos y tenemos en cuenta que este señor era el equivalente a lo que hoy en día es un abogado, por lo que prefería hacer todo por la vía legal. Así que dos agentes de la policía se presentan en la casa e intentan entrar sin éxito. Como último recurso, se ven obligados a romper una ventana y entrar por el vestíbulo de la casa. Y se dan cuenta que la casa está completamente en penumbras. No había electricidad, así que ellos se vieron obligados a entrar con velas. En la casa no se oye absolutamente ningún ruido, así que ellos deciden subir las escaleras. No obstante, se encuentran con una pepita que parece una perla, pero al acercarle la vela para ver exactamente de qué se trataba, se dan cuenta que no era precisamente una perla. Era nada más y nada menos que un ojo humano. Estupefactos y escandalizados por lo que estaban viendo, avanzan un poco más y se encuentran con los dos cadáveres, el de Geneviève Lancelot de 23 años y el de Léonie Lancelot de 68 años, la hija y la esposa de René Lancelot. La imagen con la que se encontraron fue absolutamente macabra. Geneviève estaba boca abajo, sus manos estaban llenas de sangre, su falda estaba levantada y la ropa interior abajo. Tanto en el cuerpo de ella como de su madre había pelo en las manos, es decir, que ellas trataron de defenderse. Y ella tenía una herida profunda a la altura de las nalgas en la parte posterior de la espalda baja. Por su lado, su madre se encontraba boca arriba, con las piernas abiertas, pero lo más aterrador en el caso de la madre era su cara. No solamente le habían sacado los ojos como a su hija, sino que la parte derecha de la cara estaba completamente desfigurada.
Y para terminar de completar la escena, no tenía dientes, es decir, sus dientes estaban en el piso regados alrededor de los cuerpos. Los dos cuerpos se encontraban acuchillados y maltratados por todas partes. Y al lado de los cuerpos, los policías encontraron un cuchillo de cocina. Y evidentemente, los cuerpos estaban en un mar de sangre. Es decir, según los agentes de policía que acudieron ese día, fue la escena más perturbadora de toda su carrera. Inmediatamente los policías corren a buscar al comisario, a medicina legal y al resto de autoridades para hacer el levantamiento de los cuerpos. Y una vez en la primera planta, recomiendan al padre y al esposo de las víctimas, René Lancelot, que no suba, dado el nivel de sadismo de la escena. Una vez llega el comisario y el resto de autoridades, recorren los otros 3 cuartos de la casa sin encontrar absolutamente nada. Sin embargo, les hace falta un cuarto, el cuarto de las criadas. Se dan cuenta entonces que este se encuentra cerrado con llave, pero no se oye absolutamente nada al interior, por lo que se ven obligados a llamar a un cerrajero y una vez este llega y abre la puerta, la escena que encuentran es por demás espeluznante. Las dos criadas, Christine Papin, de 28 años, y su hermana Léa Papin, de 22 años, se encontraban desnudas, acostadas en la cama, abrazadas la una contra la otra y a la luz de las velas. A su lado, los policías encontraron un martillo bañado en sangre. Imagínense la escena. Y sin decirles absolutamente nada, la mayor de las hermanas, Christine Papin, o Cristina en español, mira a los policías y les dice: los estábamos esperando. El comisario y las autoridades, absolutamente aterrados y pasmados por lo que estaban viendo, le preguntaron por qué habían hecho eso con su ama, otro término de la época. Y la respuesta de la mayor de las hermanas simplemente fue: ella me iba a pegar y yo no me quise dejar. Era ella o yo. Inmediatamente las hermanas son detenidas y son inculpadas de homicidio voluntario. Y en este preciso momento, un fotógrafo plasmó la imagen de las hermanas Papin siendo detenidas. Obviamente, él no sabía que esta imagen iba a hacer historia. Una vez en los cuarteles de la policía, ellas fueron interrogadas. La primera en pasar fue la mayor, Christine Papin. Ella dice que su ama y la hija, Léonie y Geneviève, salieron a eso de las 3:30 de la tarde a hacer algunas compras. Como ellas ya llevaban 7 años con la familia Lancelot, no les dejaron ninguna instrucciones, ya que ellas sabían lo que tenían que hacer. Y es que recordemos un poco que estamos hablando de 1933. Entonces, Christine se fue a planchar, mientras Lea se fue a hacer otros quehaceres de la casa. Sin embargo, la mayor de las hermanas no pudo seguir planchando ya que hubo un cortocircuito. La plancha se dañó y se fue la luz en toda la casa. Alrededor de las 6 de la tarde, Léonie y Geneviève vuelven a la casa. Según la mayor de las hermanas, cuando su ama le preguntó por qué no había podido terminar de planchar, ella le explicó exactamente qué había pasado y a la señora no le gustó la explicación que ella le dio. Así que procedió a abalanzarse sobre la mayor de las hermanas. Por lo que Christine Papin no tuvo otro remedio que defenderse, sacándole los ojos a su ama. Pero aquí hay una parte muy importante del testimonio de esta mujer, y es que ella dice que Léonie la quiso agredir, entonces que ella se abalanzó sobre Léonie. Y después, en ese mismo testimonio, ella cambia la versión rápidamente y dice algo como: no, yo no me abalancé sobre Léonie, sino sobre Geneviève, y Lea se abalanzó sobre Léonie, entonces así fue. Y nadie le prestó atención a este cambio. Continuando con el testimonio, ella dice entonces que bajó a la cocina mientras su hermana seguía arriba con las víctimas
que agarró un cuchillo y un martillo. Luego subió corriendo a la segunda planta donde estaba su hermana y que cada una agarró un instrumento para agredir a las mujeres. Y de allí en adelante esto fue una carnicería. Es decir, literalmente se encarnizaron con estas dos pobres mujeres. Pero bueno, Christine termina finalmente su relato diciendo que ellas cerraron la puerta con llave porque preferían que las encontrara la policía y no su patrón. A esto adjunta que no tiene ningún tipo de remordimiento ni de arrepentimiento, ni cargo de conciencia, ni nada que se le parezca, pero que quiere dejar algo en claro y es que este crimen no fue premeditado, que ella lo hizo única y exclusivamente porque no le gustó el gesto que tuvo Leonie con ella, es decir, pegarle. Pero bueno, linduras, este caso requiere de un contexto, sobre todo porque necesitamos saber quiénes eran estas mujeres y qué tuvieron que pasar y vivir para llegar a este punto. Entonces, inicialmente ellas no eran dos, sino eran tres las hermanas Papin. Emilia, la mayor, Christine, la de la mitad, y Lea, la menor. Sus padres eran Gustave Papin y Clémence Drey, dos personajes bastante particulares que tuvieron mucho que ver en el destino de sus dos hijas, como generalmente pasa con este tipo de casos. Gustave era un hombre alcohólico, era un hombre violento, un padre ausente que nunca estuvo cuando su familia lo necesitó. Por su parte, Clémence fue una mujer un poco vagabunda, si me entienden un poco lo que les digo. Es decir, cuando ella conoció a Gustave, ella estaba en estado de embarazo, pero nunca se supo quién fue el padre de esa niña. Así que en 1902 nace Emilia, la primera de las hermanas, y en 1905 nace Christine, la segunda. Ya de por sí aquí se podía sentir una atmósfera de tensión y de conflicto al 100%. El padre nunca estaba por cuestiones de trabajo y la madre era una mujer que evidentemente no daba abasto con dos niñas. Además que, según cuentan las investigaciones, esta madre no es que tuviera mucho instinto maternal. Y ya lo van a ver más adelante. Esta madre, al ver que no podía con las dos niñas, da a Christine, la segunda en ese momento, a su cuñada para que se la cuide, porque literalmente no se siente capaz de ser mamá. Al cabo de algunos años, el padre consigue trabajo en otra ciudad, por lo que se van a trasladar. Y la madre va a donde su cuñada a reclamar a su hija que ya tiene 5 años. Pero ya en este momento hay un problema grave y es que Clémence se empieza a dar cuenta de comportamientos incestuosos por parte del padre con Emilia, la hija mayor. ¿Se dice incestuosos? Sí. ¿No? Bueno, ustedes me entienden. Pero esta mujer toma una decisión que es un poco revolucionaria para su época, y es que decide divorciarse. Sin embargo, tiene 3 niñas a cargo, porque ya en ese momento Lea había nacido. Así que la madre decide entregar a Emilia a un orfanato. Y poco después, cuando ya crece un poco más, Christine tiene exactamente el mismo destino. Lea, por su parte, había sido dejada donde uno de sus tíos para que la criara. O sea, ya se pueden dar cuenta que esta mamá no tenía instinto maternal en lo absoluto. Ella se quería deshacer de sus hijas a como diera lugar. Pero desafortunadamente, unos años más tarde, el tío que se encarga de Lea fallece, por lo que ella tiene el mismo destino de sus dos hermanas mayores. Y aquí perdemos cualquier trazo de Emilia, porque al parecer tomó los hábitos, se volvió religiosa y pues no se sabe nada de ella. Y cuando Lea ingresa en el orfanato, simultáneamente la madre decide sacar a Christine, quien ya tiene 15 años. Y pues, ¿por qué no lucrarse de su hija?
Así que Clémence decide conseguirle trabajo a Christine como criada en algunas familias burguesas de Francia. Christine resulta ser muy buena trabajadora. No se queja, es disciplinada, es juiciosa, es una criada modelo. Y con el pasar del tiempo, su hermana menor, Lea, sigue exactamente sus mismos pasos. Sus caminos se encuentran en 1927, cuando Clémence se entera que hay una familia que necesita una cocinera y una criada. Así que decide postular a sus dos hijas para este puesto, teniendo la suerte de que las dos son contratadas. Por primera vez, las dos hermanas trabajan en la misma casa. Desde un inicio, las hermanas se caracterizaron por ser trabajadoras ejemplares. Incluso los vecinos las llamaban la joya de los Lancelot. Y es que no era para menos. Eran dos criadas jóvenes que no socializaban, no salían, no tenían amigos, no hablaban con nadie, no asistían a reuniones sociales, a excepción de el domingo para ir a misa. ¿Quién no querría una criada así? Sin embargo, hay que decirlo, la bondad no venía solamente del lado de las empleadas, sino también de sus empleadores. Y es importante que sepan que lo que les voy a decir a continuación no me lo invento yo, sino fue dicho por un experto en la vida laboral de la época, que les dejo en la cajita de abajo la fuente exacta. Estas dos mujeres tenían una muy buena calidad de vida para la época. Se les pagaban alrededor de 300 francos al mes, lo cual era un sueldo superior a lo que se ganaba el promedio. De hecho, cuando se registró la escena del crimen, tenían en su poder 22.000 euros ahorrados. Así que imagínense cómo vivían de bien. Tenían su propio cuarto, eran alimentadas, contaban con 2 horas diarias de descanso. Y ojo, no salían porque no querían. Incluso el señor Lancelot les había propuesto un seguro social privado única y exclusivamente para ellas. Esto para la época eran excelentes condiciones laborales para una criada. Ahora, sí se dice que la señora Lancelot tenía su carácter, pero que siempre las trató con respeto. Y algo muy importante para la época era que ellas tenían sus tareas muy definidas y sabían exactamente qué hacer. En conclusión, según los expertos consultados en este tema, ellas tenían una muy buena calidad de vida para el oficio en esta época. Y aunque se dice que hubo uno que otro altercado entre ellas y sus empleadores, como es absolutamente normal, no se tiene reporte de que hayan habido malos tratos ni inconvenientes que hayan trascendido. Y aquí hay un punto muy importante, y es que en este punto de la historia ustedes ya pueden ir construyendo y ya se pueden ir imaginando un poquito lo que había en la cabeza de las hermanas. Una vida de malos tratos, de rechazo, de conflicto, de abandono, tanto que se dice que ellas, entre ellas, cuando hablaban entre las dos hermanas, se referían a su patrona, es decir, a Léonie Lancelot, como mère, es decir, mamá. Pero bueno, linduras, sigamos un poco con la investigación de este caso. Durante 8 meses, los investigadores, las autoridades, se dedicaron a desmenuzar este caso, a ver qué era lo que había pasado exactamente con estas personas. Y se sabe que fue una investigación bastante irregular. Solo para que se hagan una idea, personajes y testigos esenciales como el señor René Lancelot, el dueño de la casa y patrón de las hermanas, nunca fue interrogado. Y así con muchos otros testigos. Pero bueno, después de 5 meses, este caso, como muchos otros, da un giro 180 grados que cambia absolutamente toda la perspectiva. Christine Papin, la mayor de las hermanas, sufre una de sus muchas crisis psicóticas en prisión. Y luego de esto, ella decide llamar a las autoridades y cambiar radicalmente su versión. Dice entonces que ella no fue provocada por su ama o su patrona. Dice simplemente que luego del incidente del cortocircuito, la señora Lancelot le pidió arreglar la plancha y que en ese instante ella tuvo una crisis psicótica
una de las tantas que había tenido durante el tiempo de reclusión. Y de ahí no se acuerda de absolutamente nada más. Y por eso tuvo que inventar la primera versión que dio apenas las apresaron. Además de esto, ella agregó que la última crisis que había tenido en prisión había sido tan fuerte que le ayudó a recordar exactamente qué era lo que había pasado el día de los hechos. Pero para que se hagan un poco la idea del estado en el que estaba esta pobre mujer, ella no pudo firmar la declaración en la cual cambió su versión porque tenía puesta una camisa de fuerza para evitar que ella misma se arrancara los ojos. Y es que según las informaciones de prisión, ella había presentado continuos brotes psicóticos, donde habían episodios de gritos, aullidos, exhibicionismo, inanición, es decir, ella dejaba de comer literalmente, y varios intentos de suicidio. Y pues como era de esperarse, cuando entrevistaron a su hermana, ella dijo que también cambiaba su versión. Y cuando le preguntaron cuál era su nueva versión, ella se limitó a decir que era exactamente la misma que había dicho su hermana. Es decir, una persona que tenía una camisa de fuerza. Lea dice que todo lo que dijo su hermana mayor es cierto, que ella no tiene nada más que agregar, que todo fue exactamente como su hermana lo describió, incluso sin saber qué era lo que había dicho su hermana. Vamos a ver un poco lo que fue el proceso para juzgar a estas mujeres. El 29 de septiembre de 1933 se llevó a cabo el juicio en contra de las hermanas Papin. Cabe notar que el juicio se llevó a cabo en un solo día y que fueron necesarios más de 200 policías para contener a la muchedumbre que esperaba a las afueras de la corte. El 30 de septiembre del mismo año se supo el veredicto. Y aquí recordemos que había un gran debate y era sobre la responsabilidad de quién había cometido los hechos y qué tanta responsabilidad tenía una o la otra hermana. En un principio se había dicho que era 50-50. Sin embargo, después del cambio de versión de la mayor de las hermanas, se determinó que se iba a juzgar a la mayor, a Christine, por los dos asesinatos, mientras que a Lea solamente por un asesinato, el de Léonie Lancelot. Y es así como Christine es condenada a la guillotina. Dato histórico importante, recuerden que la última muerte por guillotina en Francia fue el 10 de septiembre de 1977. Por su parte, Lea es condenada a 10 años de trabajos forzosos y fuera de esto, a 20 años donde ella no podía estar en territorio de Le Mans. Mientras que Lea se adapta muy bien a su vida en prisión, empieza a trabajar en un taller de confección, también hace a veces de obrera. Su hermana mayor, Christine, entra en un estado mental absolutamente denigrante. Es decir, además de no comer, no hablaba, no decía nada, no escuchaba, no era persona. Tanto que las autoridades llegaron en algún momento a llamar a su hermana Lea para que le hablara y la hiciera reaccionar, pero para sorpresa de todos no la reconoció. Y recordemos el lazo que une a estas dos hermanas, era una relación completamente fusional. De hecho, se cree que una de las razones por las cuales Christine entró en este estado tan deprimente fue precisamente porque la separaron de su hermana. Es decir, más o menos un año después del crimen, gracias al presidente de Francia en ese momento, Albert Lebrun, quien era abolicionista, es decir, no estaba de acuerdo con la pena de muerte, la sentencia de Christine es conmutada de pena de muerte a cadena perpetua de trabajos forzados. Pero desafortunadamente, en este punto de la historia, ya el estado mental de Christine estaba absolutamente degradado. Así que el 12 de mayo de este mismo año, uno de los doctores de la prisión exige que se le haga un examen psiquiátrico. Y allí determinan finalmente que Christine Papin sí sufría de esquizofrenia. Finalmente, la mayor de las hermanas Papin fallece en 1937. Dado que literalmente se dejó morir porque ya no comía, tuvo una falla pulmonar, la cual desencadenó en su fallecimiento. Y en este momento ya estaba en un hospital psiquiátrico de la prisión de Rennes.
Por su parte, la menor de las hermanas asimiló muchísimo mejor su pena. De los 10 años, pagó únicamente 8 años y salió de prisión cuando tenía 31 años. Es decir, relativamente joven. Y si recuerdan, como parte de su pena era que ella no podía estar en Le Mans, ella seguía en conexión con su madre, así que se mudó para la ciudad de Nantes o Nantes. Allí Lea adoptó una identidad falsa y se ganó la vida como empleada en hoteles y casas. Se creía que Lea había fallecido en el año de 1982. Sin embargo, en el año 2000, el documentarista Claude Ventura, en medio de su investigación, que estaba haciendo un documental sobre las hermanas, se enteró que Lea estaba en una casa de caridad en Francia. Este cineasta intentó comunicarse con Lea, sin embargo, desafortunadamente ella acababa de sufrir un derrame cerebral, a causa del cual falleció en el año 2001. Bueno, linduras, hasta aquí llega la historia como tal de las hermanas Papin, pero detrás de este caso hay un análisis bastante profundo para hacer. O bueno, uno no, un par. Por un lado está el debate psicológico, psiquiátrico, médico, como le quieran llamar, de la famosa folie à deux, es decir, en cristiano, locura a dos, o locura de dos, o locura dos personas. Esto básicamente es un trastorno psicótico compartido, es decir, cuando dos personas que son muy cercanas y mantienen relaciones muy funcionales empiezan a presentar síntomas parecidos. Ojo, yo no soy psiquiatra ni soy psicóloga, simplemente busqué en Google. Entonces, aquí se presenta el primer debate. ¿La locura es contagiosa? Porque es que, a ver, en este caso hubo bastantes profesionales de la salud mental que estuvieron inmiscuidos en cuanto al juicio, etcétera, etcétera. Algunos decían, por ejemplo, que no fue culpa ni de Lea ni de Christine, sino del dúo que ellas hacían juntas. Otra cosa que dijeron, por ejemplo, era que Christine había influido sobre el comportamiento de Lea. Pero al final se determinó que no, que Lea actuó por sus propios medios. Además de esto, los psiquiatras que entrevistaron y estudiaron a las dos hermanas decían que ellas tenían un carácter casi idéntico. De hecho, en un principio se pensó que era una relación incestuosa, o sea, que ellas eran amantes, porque pues es que su relación era tan fusional y eran tan uña y mugre que pues a todo el mundo se le hacía muy raro. Pero claramente, como el factor psiquiátrico estaba sobre la mesa, muchos especialistas estudiaron el caso y determinaron que no había ningún tipo de relación incestuosa, ni romántica, ni mucho menos sexual. Simplemente era un amor filial exagerado. Decían de hecho que creían y tenían casi la seguridad de que para Lea, Christine era algo así como el reemplazo de la madre que ella nunca tuvo. Porque pues recordemos a la madre desnaturalizada que tuvieron estas pobres mujeres. Pero bueno, por un lado tenemos esta parte psicológica, psiquiátrica, mental, médica, etcétera. Pero por el otro tenemos una lectura no menos interesante y es la política. Recordemos que estamos en los años 30 en Francia. Este caso fue un argumento perfecto para plasmar la lucha de clases en Francia. Resulta que, obviamente, periódicos y medios de toda Francia cubrieron la noticia. Y todos, o casi todos, evidentemente estaban del lado de las víctimas, es decir, de la familia Lancelot. Sin embargo, hubo dos periódicos que tomaron parte de las hermanas Papin. Y estos fueron L'Humanité y Detective. L'Humanité, un periódico de izquierda, decía que estas dos mujeres, es decir, las dos hermanas, eran víctimas de la burguesía, eran esclavas de una sociedad de nuevos ricos, que las estaba explotando y que se estaba aprovechando de ellas, por lo que ellas se rebelaron y tenían razón. O sea, básicamente que el crimen estaba justificado. La postura de este diario de L'Humanité era un poco previsible, ya que generalmente tenía tintes un poco de izquierda. Sin embargo, la postura de Detective, el otro periódico,
Fue completamente inesperada ya que ellos nunca tuvieron tintes de izquierda. Se cree que como era un periódico que hasta ahora estaba empezando, aprovecharon este discurso de izquierda para captar público en las clases obreras. En el artículo que salió este diario hablaba de miseria, de explotación, que estas dos pobres mujeres eran víctimas de un sistema. Y fue tan fuerte y tan impactante el artículo que tuvo el apoyo de dos escritores, activistas y filósofos más importantes de la época, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, o Jean-Paul Sartre. Así que, linduras, este caso en realidad a mí me parece supremamente interesante por todo lo que tiene. Así que espero que les haya gustado este caso, espero que lo hayan disfrutado. No se les olvide que sus likes y sus suscripciones son muy importantes para que aquí se pueda seguir generando contenido de buena calidad. Y si tienen algún caso que quieren que cuente o quieren sugerirme un caso, ¿por qué no? Acuérdense que siempre pueden escribirme a casos@criminalmente.blog con B larga. Así que, linduras, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar acá conmigo y nos vemos en el próximo caso.